Buen día, gente querida. Buen día a toda la gente que nos acompaña en este espacio tan bonito que tenemos de conversaciones de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Miren ustedes, hoy he vuelto a traer como mi invitado a Mauricio Ríos, economista. Ustedes ya lo conocen. Es amigo de esta casa, diría uno, ¿no? Si habla de visitas que recibe en la casa. Aunque esta visita la he convocado yo, no me ha llegado de sorpresa. 31 de julio de 2025, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 19 grados, solcito en la mañana, pero yo impresionada porque se acabó el séptimo mes de este año, Mauricio. ¿Qué te parece? Sí, y además a 17 días exactamente de las elecciones. Y a 17 días de las elecciones, ¿parece que ha sido ayer Año Nuevo o no? Esa es la sensación que tengo cada vez que se va un mes este año. Sí, estoy de acuerdo. Este año ha ido pasando rápidamente. Me imagino que también por el efecto de las propias elecciones, la ansiedad que tiene la gente porque las cosas cambian de una vez para que mejoren, para que haya mejores días. Probablemente se trate de algo vinculado directamente con las elecciones. Mauricio, yo me he copiado de una partecita de tu último editorial. Mauricio hace un boletín muy bueno. No me acuerdo qué periodicidad tiene, ni me he fijado en eso, ahorita me va a decir. Me he copiado de tu último editorial y le he puesto a la llamada de esta entrevista precisamente esto: un modelo agotado sin alternativa visible. Pero además hablabas algo sobre la estabilidad no es suficiente. Yo le pongo para salvar a Bolivia. Estamos en una situación complicada, Mauricio, y cuando hablas, por supuesto, de un modelo agotado sin alternativas visibles, porque estás conectando este análisis a las propuestas que han presentado los diferentes frentes que van a disputar las elecciones de aquí a 17 días. Exactamente. Bueno, de todas maneras, lo que más me preocupa a mí son las propuestas que tienen los candidatos para la estabilidad de corto plazo. Eso sí, sin duda, es lo más importante ahora mismo. Pero lo que puedan hacer en cuanto al corto plazo tienen que ser medidas también para el largo plazo. El ejemplo más claro es algo que yo cito muy recurrentemente, que fue el 21-060. El ajuste del 21-060 fue al mismo tiempo el modelo que se implementó en el país. ¿Por qué? Porque se mitigó el impacto de la hiperinflación no solamente con ajustes, sino además con reformas estructurales. Y comparativamente hablando, 40 años después, los candidatos se están concentrando única y exclusivamente en la estabilidad de corto plazo sin hacer reformas significativas al modelo. Es decir, tú por un lado tienes a Tuto Quiroga, que es un keynesiano de derecha, un estatista, y al mismo tiempo tienes a Samuel Doria Medina, un izquierdista moderado. Por más que uno diga que sea liberal y el otro capitalista, esas son no necesariamente etiquetas, pero sí son características que ayudan a la gente a entender qué es lo que están proponiendo, cómo piensan, por qué no están pensando en reformar el aparato público, el modelo económico, por qué no ven más allá de estabilizar, de quitarnos de encima la inflación, por ejemplo, y abastecer de combustibles al país. ¿Por qué no nunca han tenido de todas maneras una visión de país en ese sentido? Cuando el movimiento al socialismo acusaba a la oposición hoy en carrera electoral y aparentemente por ganar las elecciones, cuando decía que no tenían visión de país, visión alternativa, en ese sentido, pues tenían razón. En estos 25 años no han construido esa visión de país. Tampoco hablan de cambiar la constitución ni de reformarla ni siquiera parcialmente, tal vez algún ajuste, pero en términos generales les gusta. El movimiento al socialismo, entre varias otras cosas, en términos económicos, se caracterizó por una economía keynesiana muy intervencionista, muy de izquierda, muy fácilmente identificable con la intervención en favor de los pobres, en favor de los indígenas originarios campesinos y demás. Y alguien como Tuto Quiroga o Doria Medina no. Se enfocan probablemente más en clases medias, y de liberales tienen poco o nada. Son solamente algo, algo menos que lo que había implementado el movimiento al socialismo a partir de la nacionalización de los hidrocarburos en 2006.
Y esta mención a la nacionalización de hidrocarburos, llamémosla nacionalización, no discutamos si fue realmente nacionalización o no, fue estatización o la negociación de contratos, lo que se llame. Nadie está planteando un cambio radical en yacimientos. Por ejemplo, uno dice soy capitalista y el otro dice la propiedad privada es sagrada y sin embargo no mencionan nada sobre la expropiación, que realmente fue la nacionalización de los hidrocarburos del 2006. Es decir, si no vamos a atacar YPFB, entonces, entre otras cosas, vamos a seguir teniendo exactamente el mismo modelo. Y encima, quieren reforzar las reservas internacionales, revaluar el boliviano, etcétera, de la misma manera que le hubiera gustado hacer al movimiento al socialismo. Desde luego que hay matices importantes. Tanto Samuel Doria Medina como Toto Quiroga están pensando en eliminar muchas de las empresas públicas que no son rentables, pero al mismo tiempo plantean seguir manteniendo las empresas públicas estratégicas. Siguen siendo izquierda o siguen siendo, rescatan la esencia del modelo económico del movimiento al socialismo y eso es altamente peligroso para el largo plazo. ¿Y por aquí me refiero con largo plazo? Probablemente Tuto Quiroga tenga algunas ideas para el crecimiento a largo plazo, pero sus planes para el corto plazo, para la estabilización, son muy malos y por convicción, no necesariamente para o por temor a perder votos, sino por convicción. Realmente cree que si por cuanto más recorte el gasto público, más podría caer la economía, sin tomar en cuenta que todo recorte del gasto público estructural libera recursos en favor del sector privado. Y Samuel Doria Medina promete, y conforme ha pasado el tiempo, he visto que ha ido siendo un poco más ambicioso cada vez, a medida que le favorecen las encuestas, es más ambicioso con los recortes del gasto público estructural. Al mismo tiempo, he escuchado al vicepresidente Tuto Quiroga diciendo que prometen un recorte del 25% del gasto del presupuesto del próximo año. Pero no es eso no es el gasto público estructural. Entonces están evadiendo, están evitando tratar de hacer cambios radicales como realmente se necesita en el país. Pero ¿por qué soy tan insistente con este aspecto? Porque esta es la oportunidad, una oportunidad de oro para cambiar realmente las cosas en el país. Para más adelante, con la estabilización, mucha gente probablemente esté satisfecha, pero de crecimiento a largo plazo, de crecimiento sostenido, de atracción de inversión extranjera directa, de creación de riqueza propiamente, no podemos hablar realmente a largo plazo. Esa es básicamente mi visión sobre lo que está sucediendo en el país. Y me permito decir lo siguiente, cuando alguien me pregunta por quién hay que votar realmente, en función de lo que yo veo con la economía y lo que están proponiendo, digo, no te preocupes demasiado porque los parecidos son demasiado grandes, sobre todo para las medidas. Claro. Habrá que seguir viendo, me encantaría que sean un poco más ambiciosos en este sentido, eh, pero insisto en decir, las diferencias no son radicales entre Samuel y Tuto. En todo caso, representan el inicio del cambio, dado que el MAS está totalmente destruido, no por aciertos del propio Samuel, ni no por aciertos del propio Tuto, sino por errores propios del movimiento al socialismo, y eso ya es de celebrar. Pero, insisto, me gustaría que fueran un poco más liberales, que rescataran de verdad y no de dientes, pero fueran nada más el ideario liberal y sobre todo algunas medidas concretas, políticas concretas de liberalismo que adoptan muy reticentemente. Justo te iba a hacer estas preguntas. Lo primero que se me viene a la cabeza, porque además ya se ha comentado, es que no hablan de medidas realmente radicales o de una perspectiva más a largo plazo porque están midiendo el impacto electoral. Pero vos me estás diciendo, cuando hablas, por ejemplo, de Tuto, que no crees que sea porque está midiendo este impacto electoral, sino porque está convencido de. Me imagino que lo mismo puede aplicarse para Samuel, me lo dirás ahorita. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo uno puede medir, como lo has hecho vos, para identificar qué es un plan de gobierno y qué es realmente qué son las medidas de impacto necesarias y qué es un modelo? Ha citado como ejemplo el 21060. En este caso, con esta coyuntura, considerando el análisis que has hecho de las propuestas que hay, ¿qué es lo que nos permite afirmar esto no representa un modelo, sino simplemente
una propuesta de algunas medidas que tienen más un impacto mediático por la coyuntura que un modelo. No sé si eso tiene que ver también con la improvisación que hay en este proceso electoral absolutamente en todos los ámbitos. Correcto. Bueno, primero, ¿por qué digo que alguien como Tuto, que ahora, o como Samuel, eh, tiene problemas para implementar algunas ideas que no sean exclusivamente de estabilización? Porque no tienen doctrina. Y al no tener doctrina clara y que la hayan defendido de mucho tiempo, además de manera sostenida, simplemente se llaman o demócratas o que han peleado por ciertos valores concretos, pero que no constituyen una doctrina político-económica concreta. ¿Sí? No, por darte un ejemplo, nada más, a Samuel Doria Medina se lo escucha diciendo, soy capitalista en realidad, en un país, paradójicamente, que de libertad económica tiene poco o nada. Uno puede ser realmente capitalista y además capitalista del libre mercado solamente en un entorno que lo permita. En el país no se puede ser realmente o libremente capitalista. No existe tal cosa. Otra cosa es que cree en ello y que pelee por ello y que exprese los valores que defendería y que además implementaría en cuanto tuviera la oportunidad. No existe nada de eso. Bueno, nos hemos concentrado en la gasolina a 5 pesos, el litio y seguir apostando por lo mismo, que los recursos naturales, ¿cuál va a ser el próximo recurso natural del cual Bolivia va a vivir después? Ya que los hidrocarburos están destruidos. Pero los hidrocarburos, los combustibles fósiles van a tener mucho combustible, valga la redundancia, por mucho tiempo más. El litio no va, o los autos eléctricos, si tú quieres, para graficarlo de alguna forma, no van a sustituir por completo ni mañana mismo a los automóviles de combustión interna. No va a suceder. De hecho, ese ha sido uno de los gravísimos errores que ha cometido la Unión Europea y por eso Rusia se aprovechó con la guerra, por eso, bueno, etcétera, para la dotación de gas al este europeo y larga eh, y que esto también trae una cola muy larga para comentar. Bueno, ¿por qué estoy seguro que no lo piensan? No solamente porque ni siquiera lo mencionan, sino porque yo he hablado no solamente con ellos, sino con sus equipos económicos. Los conozco, nos conocemos de hace mucho tiempo. Entonces, hemos discutido en muy buenos términos sobre estos asuntos y por lo que hemos discutido, no solamente ahora, sino en varios años pasados, que debería ser realmente un modelo, o debería implementarse un modelo preferiblemente más liberal más. Entonces, tengo mis propias dudas respecto de que ellos sepan qué constituye realmente un modelo. Y ahora yo te digo, ¿qué constituye realmente un modelo? Nuevamente, el ejemplo del 21060. Apertura de mercados, la defensa de la propiedad privada, estabilización del tipo de cambio, etcétera, siguen siendo tecnocráticas, medidas tecnocráticas y de muy corto plazo. Pero otra cosa es decir, vamos a eliminar el número de atribuciones y competencias concretas que el Estado, conforme ha tenido la capacidad de gastar por el ingreso de dólares por la exportación de gas, conforme ha pasado el tiempo. Es decir, a partir de 2006, si es que no de 2003, con el programa de obras con empleos de Sánchez de Lozada, el segundo Sánchez de Lozada, el Estado ha ido ganando cada vez mayores atribuciones y competencias sobre la economía. Entonces, hay que identificar esas atribuciones, esas competencias que el Estado tiene sobre la economía para eliminarlas, no solamente despidiendo gente, sino además reconociendo que son atribuciones del sector privado para que sea el sector privado el que se haga cargo de ellas. Como por ejemplo la sola creación de riqueza o la atracción de inversión extranjera directa. No es el Estado el que tiene que ir a conseguir inversiones para el país. Es simplemente lanzar la señal desde el gobierno para que el inversor internacional sepa que la competencia va a ser suya con los empresarios locales y con los empresarios de otros lugares del mundo, por ejemplo. Pero que el Estado no va a estar compitiendo con ellos directamente, por mencionar un ejemplo, justamente hidrocarburos. Si no se reforme la Constitución para al mismo tiempo reformar YPFB, ¿quién va a venir a invertir en hidrocarburos en este país? Entonces, lo primero que tendría que hacer el gobierno como medida de impacto es abrir el sector a las inversiones, a la inversión extranjera directa y que nuevamente
por fin, de una vez y por todas, se haga cargo, y esto en todos los sectores, no única y exclusivamente en el sector de hidrocarburos, en absolutamente todos los sectores. Tiene que establecer un entorno de libre competencia en el país, empezando por el sector que ha sido el más importante en los últimos 25 años en este país, que es YPFB. Entonces, si no existe esa señal, yo como inversor extranjero en el exterior voy a decir, ¿y cuáles son realmente las oportunidades de invertir con gran impacto existe en Bolivia? Entonces, si no existe esa señal, puede que estabilicen, pero de crecimiento mejor ni hablemos. Esos son algunos de los ejemplos que podría mencionar. ¿Cuáles son los mensajes, cuáles son las señales que el próximo gobierno va a lanzar a los grandes capitales internacionales para que vengan a invertir en el país? ¿Quién se va a hacer cargo de determinados sectores, de determinados servicios, de determinada producción y demás? Son N cantidad de factores, Mike, pero de esto no habla ninguno de los candidatos y me gustaría, ¿y qué tendría de malo en todo caso? Decir, vamos a atraer la mayor cantidad de inversión extranjera que sea posible, no solamente porque vamos a respetar la propiedad privada, no solamente porque vamos a respetar sus propias inversiones, no solamente porque vamos a buscar que se garantice el cumplimiento de esos contratos, sino además porque nosotros como Estado no vamos a intervenir directamente en ningún sector o al menos en los principales sectores. Entonces, como te digo, Maggie, están concentrados en eliminar algunas empresas que no son rentables, pero que si acaso fueran rentables por algún motivo, las mantendrían de todas maneras, siendo que por definición el sector privado lo hace siempre mejor. Si acaso tuviera que hacer, porque hay cosas que no tiene que hacer ni siquiera el sector privado. Claro, a ver, lo estoy escuchando a Mauricio y me queda claro, en primer lugar, lo siguiente. Imprescindible reformar la Constitución Política del Estado. Imprescindible. Segundo, Cambiarla, ¿ah? me atrevería. O cambiarla, me atrevería a decir. Cambiarla. Bueno, vamos a hacer como dice Mauricio, ya, en serio, nada de medias tintas. Sí, porque la Constitución está armada por piecitas que hacen el todo. Entonces, puedes sacar una pieza que me daba, no sé si fue antes de entrar al vivo, el ejemplo del vehículo, ¿no? Cambiar solamente la rueda, pero el vehículo sigue siendo el mismo. Creo que Correcto. aplica perfectamente, ahorita pensando, para el tema de la Constitución. Eso es lo primero. Eso, por supuesto, que demanda un proceso, el tema de la asamblea, la gobernabilidad, lo que fuera. Pero estamos hablando ahorita de lo que se necesita. Más allá se sabrá cómo se hace, no sé. Eso se necesita. Y también, mira vos, todo lo que se están proponiendo ahorita son medidas, como dice Mauricio, coyunturales. Entre otras cosas, el recorte del presupuesto general del Estado o propuestas como a partir de mañana el 50, el 40, el 60% va a ir a las regiones o va a costar 5 bolivianos el litro de gasolina. O lo otro, por ejemplo, en el caso de Samuel también, y no me equivoco, ¿quién más? Creo que también Manfred, no recuerdo. Ya están hablando de que están ahora anticipando acuerdos, relaciones, pensando después de agosto, en el tema del litio fundamentalmente, ¿no? Que ya han conversado con los chinos, con los rusos, que tienen conversaciones avanzadas. Ahí ya también hay también una visión, que es la que vos decís. El Estado va a continuar controlando estos sectores estratégicos. Así Ese es. es un ejemplo clarísimo. Absolutamente. Seguimos teniendo al ratón cuidando del queso. Seguimos teniendo al ratón cuidando del queso. Es decir, ¿cuándo va a terminar? Probablemente el tamaño del queso sea menor y por tanto las probabilidades de que el ratón se aproveche del hecho de que se lo haya puesto a cuidar del queso eh, sean menores. La probabilidad de que el ratón se termine robando el queso son menores, pero solamente porque el queso es proporcionalmente menor que en el pasado. Pero seguimos teniendo al ratón al cuidado del queso. Entonces, la idea no es poner un gato a perseguir al ratón, la idea es alejar al ratón del queso. La analogía ha terminado saliendo bien, mucho mejor que la del auto, por cierto. Pero nuevamente, Maggie, a ver, aquí no es simplemente buscar respuestas a cómo vamos a reducir el déficit fiscal, sino cómo podemos hacer para reducir el gasto de manera permanente y que además las atribuciones que por medio del gasto tenía el Estado sobre la economía se eliminen por completo
y además esas atribuciones pasen a ser nuevamente del sector privado, concretamente. Aquí lo máximo que estamos apuntando en ese sentido es descentralizar la administración pública. Es la mayor aspiración que tienen algunos de los candidatos, eh, con autonomía total, por ejemplo. Que no está mal, pero es muchísimo más que se necesita acá. Autonomía total era para responder al más en un momento de la media luna, por ejemplo. Pero ¿por qué digo todo esto, Maggie? Lo único que estoy tratando de hacer es ilustrar a la gente respecto de cuál sería la postura ideal y qué tan lejos están las propuestas de la situación ideal. Porque son políticos y hay que entender hay que entender que este también es un mercado político en el que por más verdades que digan podrían perder votos, aunque lo que ha hecho Milei en Argentina demuestra justamente lo contrario. Por cuantas más verdades ha dicho, más votos ha obtenido por distintos factores extra también, pero en términos generales ha sido eso. Yo he luchado, bueno, no he luchado, pero sí he peleado mucho por decir o por hacer o por tratar de hacerles decir la verdad o lo que realmente piensan a los candidatos. Pero hemos visto que por cuanto más dicen lo que piensan, más pierden votos, es decir, son ellos los equivocados justamente. Bueno, y eso explica también el hecho que tengan un techo y haya tanto voto indeciso y haya tanto voto en blanco, tanta gente que quiera boicotear las elecciones y etcétera, ¿no? Pero quiero ser optimista, como dije alguna vez, estamos obligados a ser optimistas. Mira, Maggie, y me adelanto con alguna pregunta que probablemente me hayas querido estar haciendo ahora mismo. El primer mensaje de optimismo que hay en el país no es el hecho de que esté bajando el tipo de cambio, o que haya bajado recientemente el tipo de cambio, se haya mantenido relativamente estable el último mes, que de hecho ya está rebotando, sino el riesgo país, que estaba cayendo de manera significativa, y cómo han repuntado los bonos soberanos. Maggie, los bonos soberanos 2028 han repuntado y ahora están en el nivel en el que comenzaron la devaluación cambiaria a inicios del 2023. Estamos en máximos del 2023. Seguimos en territorio de bonos basura, por supuesto, ¿no? Seguimos con una calificación de riesgo desastrosa, pero hay muy buenas señales. El repunte, la recuperación de la cotización internacional de los bonos soberanos ha sido sostenido en los últimos 3 o 4 meses, me atrevería a decir, y esto lo explica, entre otras cosas, el hecho de que el MAS se haya hundido y que al mismo tiempo existe la posibilidad realmente de que la oposición vaya a ganar y que por primera vez en la historia de este país haya segunda vuelta fuera del legislativo, que la segunda vuelta se vaya a celebrar con voto popular en el país, 50% más uno y demás. Pero en eso estamos. Quiero ser optimista de todas maneras. No quiero darles palo simplemente, no quiero darles palo a los candidatos gratuitamente. Lo único que quiero decir es que les ha faltado ambición y por eso probablemente se explique el techo. Les ha faltado ser ambiciosos y probablemente por eso se explique también el hecho por el cual, luego de haber sido candidatos tantas veces, no lo hayan logrado, sino solamente recién ahora, luego de 20 años. Pues en eso estamos. No solamente estoy pensando en lo que has escrito, no es un tema de no ser ambicioso, sino de no tener verdaderamente una convicción de este cambio radical plasmado en un modelo que sea de largo aliento. Pues es que son las dos cosas de una simultánea. No tienen ambición porque no tienen visión, y no tienen visión porque no tienen doctrina. También has comentado un tema de fondo, ¿no? ¿Por qué si ya tenían aspiraciones, porque no creo que de repente a Tuta, a Samuel, a Manfred se le hubiera ocurrido en diciembre quiero ser candidato? Quieren ser candidatos desde hace mucho tiempo porque efectivamente han sido ya candidatos en otros procesos. Lo que significa que han tenido tiempo suficiente para madurar una idea, para elaborar una propuesta de verdad de modelo y no solamente de medidas coyunturales. Y vos apuntabas a esto, a una crisis también en el pensamiento. Correcto. Bueno, es Eso que mira, si te pones a revisar, por ejemplo, el plan de gobierno de Punto Quiroga, desde luego que no está de más decir que no tengo animadversión contra ninguno de ellos, pero en absoluto, con el hecho de que no está el movimiento al socialismo en carrera, ya es bastante. Pero si tú lees el plan de gobierno de alguien como Tuto Quiroga y lo comparas con todos los planes de gobierno anteriores que ha presentado, es exactamente lo mismo. La diferencia está en traer algunas ideas para la estabilización a corto plazo, pero esto
Corazón Verde Digital, por ejemplo, ya estaba hace mucho tiempo. Y ahora está pegando, o parece estar pegando por descarte, pero no porque sea una idea más poderosa que la que tenía el movimiento al socialismo, no, pero en absoluto. Nuevamente, como te digo, están preservando el Estado plurinacional, entre otras cosas, que ha sido el momento culmen del movimiento socialismo en el poder. Va a seguir habiendo esa constitución, son los rastros del movimiento al socialismo. En términos prácticos, no estamos hablando de ideología, sino en términos prácticos. La normativa que rige en el país desde que se instauró la nueva constitución en el 2009. No hay autonomías, no hay nada. Entonces, ¿cómo vas a engranar la autonomía total con la constitución del Estado plurinacional? No hay manera. Y esa es nuevamente una discusión de atribuciones y competencias muy concretas del Estado sobre la economía. Tal vez no del gobierno central sobre la economía, pero sí del conjunto del Estado sobre la economía. Descentralizar es muchísimo, pero no es suficiente. Las ideas del movimiento al socialismo en términos prácticos, han terminado siendo mucho más poderosas. Acuérdate, Maggie, que dijeron que iban a llegar para gobernar 40 años. Se quedaron 20, que ya es mucho decir. Pero dijeron, en ese sentido han sido ambiciosos. Menos mal no se han quedado los 40. 20 han sido demasiado. Deberían haber gobernado no más de 10, dos gobiernos consecutivos. Pero nuevamente, el poder de las ideas de ambos candidatos ahora ha sido muy débil, y bueno, y no son dedicados a formar cuadros tampoco. Tal vez Samuel, teniendo un partido político concretamente, o al menos una sigla, porque de partido no estoy muy seguro, no soy tan cercano, pero ¿qué pasó con Tuto Quiroga? Lo primero que hizo fue abrazar al Frente Revolucionario de Izquierda. Y Samuel Doria Medina está nuevamente levantando a los zombies del movimiento de izquierda revolucionaria de hace 40 años. Si hay gente que ha vivido del poder, haya estado o no el movimiento al socialismo, el poder de los últimos 20 años, esos han sido los miristas, los del movimiento de izquierda revolucionaria. Entonces la izquierda sigue muy presente en el país. Tal vez no la izquierda radical, pero sí la izquierda moderada, pero izquierda al fin. Es decir, la izquierda va a seguir gobernando en este país. Tuto estatista tecnócrata y Samuel izquierda moderado, pero también otro estatista. Probablemente tenga mejores ideas Samuel para la estabilización. Perdón, Salvo Maggie. Tal vez, tal vez ya sé Samuel que tenga, Davico me va a sacar de la pantalla cuando yo esté con mi Kleenex. Perdón. pero bueno, se puede evitar eso. No es salvable. Tal vez Samuel decía, es mucho más acucioso respecto a las medidas necesarias para la estabilización de corto plazo. Eso me gusta. Me gusta que haya dicho que van a eliminar o van a hacer unos recortes equivalentes a probablemente el 20-25% del Producto Interno Bruto. Y conforme se acercan las elecciones, dicen no solamente vamos a eliminar la subvención al, a la gasolina, sino también, perdón, al diésel, sino también a la gasolina, entre otras cosas. Eso ya es muchísimo. La cantidad de dinero que hay detrás de la subvención a los combustibles es enorme. Con eso ya hemos ganado muchísimo para la estabilización, pero aún así no es suficiente. Hay muchas otras medidas de las que nos están hablando, por ejemplo, el régimen cambiario, qué reformas va a haber sobre el sector cambiario, por ejemplo, el Banco Central. Yo he propuesto la dolarización, por ejemplo, que es un camino bastante menos riesgoso, mucho menos caro, que se puede hacer inmediatamente, tardaría mucho menos, más práctico, pero probablemente eso no atraiga votos, ¿no es cierto, Maggie? Aunque la propuesta puede ir siendo adoptada más generalmente conforme avance el tiempo también para las elecciones. La gente lo entiende como pérdida de soberanía monetaria, como que quién se va a hacer cargo después de la inflación, etcétera. Justamente la dolarización responde a todas esas incógnitas, uh, y muchas veces los propios economistas, hoy muy famosos, conocidos y reconocidos en medios, no entienden la propuesta de dolarización y no entienden tampoco cuál es la dinámica ni del tipo de cambio, de la inflación, de dónde viene, qué son las devaluaciones competitivas, etcétera, etcétera, cosas de las que hemos venido discutiendo, incluso en tu propio programa, Maggie, ya varios años antes del 2020, antes de la caída de Evo Morales, y etcétera. Pero bueno,
tal vez por insistencia, al igual que los propios candidatos, en eso tal vez compartamos algunas cosas, tal vez solamente por el hecho de insistir, eventualmente termine pegando la idea. Pero veremos. A lo que me refiero de todas maneras es que no hay ideas concretas, ideas ambiciosas, ni nada. Tengo la impresión de que los candidatos están aquí solamente para aprovechar del momento, porque estaban presentes, entonces ahora me toca. No importa si ideas son brillantes, me toca porque yo estuve aquí más tiempo que tú. Esa es la idea. También llama la atención que no haya más gente. Yo no estoy diciendo que cuanta mayor gente se involucre en política mejor, sino cuanta más gente ofrezca mejores ideas y a ver quién las toma mejor. Eso sí, pero también llama la atención de que, justamente como decía más temprano, los candidatos no se hayan dado la tarea de construir un partido político en 20 años para formar cuadros eh, y sea mucho más fuerte su organización para el control del voto, por ejemplo, o para el avance territorial, la organización territorial, para tantas cosas, para tantas cosas. Así sí se construye el país. Así sí se construye el país. Y no simplemente presentándome por descarte a cada elección con el mismo plan de gobierno actual. Y con medidas tecnocráticas, además pretendiendo mostrar a la gente que yo lo sé absolutamente todo y no le pregunto nada más nunca a nadie. Y mi entorno inmediato me retroalimenta de manera permanente. Eh, es triste por ese lado, pero al mismo tiempo también hay que insistir en que son elementos para el optimismo y hay que saber aprovecharlos de la mejor manera posible. Y lo mínimo que yo puedo hacer es ponerme en contacto o por tu intermedio lanzar ideas como las de la dolarización, que sí tendrían muchísimo mayor impacto que cualquier otra cosa que están proponiendo los candidatos. Humildemente lo digo, pero es algo muy estudiado que vengo proponiendo desde hace al menos 10 años en un libro que escribí que se llama La década perdida de Occidente, porque ya veníamos discutiendo, ya sabía yo dónde iba a parar toda esta desastre, ya sabíamos varios en todo caso, pero bueno, en eso andamos. Esa es mi visión al respecto de manera concreta. A ver, dos comentarios, uno con ironía, el otro por algunas cosas que has dicho. Primero, sí, dijeron, hemos llegado para quedarnos por lo menos por 40 años y no han durado, por decirlo de alguna manera, más que la mitad. Pero lo que han hecho, y dada la lectura que estás haciendo, puede durar 40 años. O sea, ellos podrán haber irse, de repente se van de la silita donde están, pero lo que han plantado por las propuestas que están presentando los candidatos, cualquiera de ellos con opción a gobernar, significa que sí, no va a estar presente el MAS, pero va a estar presente su modelo, que es el riesgo que vos estás previendo. Segundo, Exactamente. con ironía, ojo, cuidado con hablar de dolarizar la economía porque podés llegar a estar preso, ¿no? ¿Has visto lo que ha pasado con este chico de TikTok? Si vos lo Tal vez ves la el diferencia video, está en que yo no soy TikToker. no, 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 pero a lo que me voy, sí, estoy haciendo una ironía, porque todo el mundo Sí, habla de qué peso que uno tiene, pues estás tratando de tenerlo en dólar y no lo vas a ir a poner al banco porque el banco sabemos cómo está, después no te lo devuelve tu dólar, ¿no? Entonces, lo que dijo claro. este pelado es lo que todo el mundo dice, pero fue preso. Es una ironía, por eso te digo, esto como una ironía. Tercero, Jaime Dunn tenía una propuesta más ajustada a lo que vos decías o no, a lo que vos decís, perdón, o no. Mi propuesta es dolarización, que Jaime Dunn nunca ha hablado ni propuesto dolarización. Me hubiera encantado que me pregunte. De hecho, lo hemos conversado ahora que lo recuerdo. Se nos tomó un café hace ya un tiempo y lo conversamos. Él no tenía la idea, al menos no abiertamente, él no lo tenía decidido, de candidatear. Tal vez lanzarse a la política, sí, de involucrarse en política, de comenzar una carrera política, sí, yo no, pero no estábamos hablando siquiera de, todavía no había comenzado la devaluación para que te des una idea del momento en el que estábamos. Antes de enero del 2023, la crisis del Banco Fácil y no habíamos comenzado de este tipo de cosas concretas todavía. Jaime Dunn, sí, desde luego, se inclina mucho más al ámbito liberal, tiene una narrativa mucho más liberal, mucho más ambiciosa en ese sentido, pero falta, todavía falta, Maggie, si hay alguien radical en materia liberal eh, en este escenario, ese soy yo. O sea, yo lo que quiero es presionar lo más posible a los políticos para que tomen la decisión correcta, desde el ámbito que me toque,
puede ser desde esta entrevista, puede ser de artículos, puede ser conversando directamente con ellos porque tienen la oportunidad. Los conozco a todos, los conozco desde antes, incluso de la visita a Harvard y del simposio, del foro, de la reunión que hubo allá. Pues he tenido la oportunidad de conocerlos a todos ellos en distintas oportunidades y desde hace mucho tiempo. Yo sé muy bien cómo piensan. Y me permitiría decir que los conozco incluso más que a Jaime, por tiempo, casi por defecto. Pero nunca nos hemos sentado con Jaime para ver qué se podría hacer. Eh, Rescato muchas de las ideas que tiene Jaime, como te digo, pero una vez más, faltó ambición, faltó más preparación, llegó muy tarde a la contienda política. No sé, probablemente haya negociado mal con el MNR y el ADN, con el PDC. Se hizo ganar la candidatura con Rodrigo Paz. Con Rodrigo Paz, que no tiene ni una sola idea rescatable. Es buena persona, es buen tipo. Lo saludé, no puedo decir que me tomé un café con él, por ejemplo, pero ninguna de las ideas que tiene es rescatable. Y aún así se hizo ganar con Rodrigo Paz la candidatura con el PDC y terminó en NGP. Muchas veces me atrevo a decir incluso qué hubiera sucedido, un ensayo intelectual nada más, qué hubiera sucedido si Jaime ganaba, con qué gente contaba realmente, posibles ministros, que sé que tiene algún economista por ahí muy interesante que lo apoyaba, con el que trabajaba, Paseño, pero ¿y qué hay de los candidatos para el legislativo? Candidatos a diputados, a senadores, etcétera. Estoy seguro que él no se ha involucrado directamente porque no ha habido tiempo para hacerlo en la designación o definición de las listas para el legislativo, de candidatos para el legislativo. Nada de eso, nada de eso. Pero bueno, volviendo al asunto. Antes de que me preguntaras sobre Jaime concretamente, olvidé qué es lo que me estabas comentando. Hasta yo también. No te puedo ¿Verdad? creer. Ya ahorita ni me voy a pensar a ver qué era lo que estaba diciendo. Por suerte, esta es una conversación y vamos adelante. Lo mencionabas a Rodrigo Paz y antes de que lo mencionaras, te iba a comentar porque estábamos hablando de Jaime Dunn. No sé si has visto hace poco que la noticia dada por Rodrigo Paz ha sido: estoy tomando la propuesta de Jaime Dunn e incorporándola a la mía. ¿Lo has visto? Ah, sí, Incluso, por si no me supuesto. equivoco, Sí, hay una foto de los dos, ¿no? sí. Ahí también lo primero que pensé fue: ¿será que es tan fácil decir, a ver, dámela tu ropa, ya que vos no la vas a usar, la usaré yo, ¿no? No sé si esas cosas funcionan así. En el tema de los cambios, para que entendamos clarito qué significa dolarizar la economía. Y segundo, algo que se les dice mucho, porque sí hablan de recorte del presupuesto, de las empresas deficitarias, de tomar algunas medidas, y lo primero que dicen: están hablando de medidas radicales y no están pensando en el impacto que va a tener en los sectores más deprimidos. Bueno, muy buena pregunta. Empecemos por el final. Nuevamente, cuando comentaba sobre las medidas de alguien como Tuto Quiroga, que es el más gradualista para el corto plazo y para la estabilización y que por tanto podrían salir mal las cosas, eso es algo que quería comentar, por cierto. El riesgo que existe de que el movimiento al socialismo, por más que hoy esté destruido, retorne, o que la izquierda radical retorne, que el socialismo del siglo XXI no termine de perderse del todo. ¿Por qué? Porque eso parecía que había sucedido en Argentina con los Kirchner. Una vez que gana Macri, el kirchnerismo queda derrotado, queda en la lona, pero por las malas medidas que toma, concretamente las del gradualismo, las de no tomar la decisión de recortar de manera ambiciosa el gasto público estructural, pues la economía se la va al tacho, tiene que devaluar y pues el cepo que levanta el primer día de gobierno lo reimpone el último día de gobierno, Macri, y retorna al kirchnerismo. Menos mal, en Argentina había un Milei. Hoy en día en Bolivia no existe ningún Milei, ni la sombra de Milei, al menos en cuanto a capacidad intelectual y de ideas. Puede caer en outsiders, pero el solo hecho de ser outsider no garantiza absolutamente nada. Son las ideas concretas, el saber defenderlas y además de manera sostenida. La prueba de la consistencia. Javier Milei viene defendiendo estas ideas años, no los últimos 3 meses de campaña.
las viene defendiendo años y además primero fue diputado federal y demás. Bueno, se ha ganado su espacio a pulso y ley en Argentina. Pues bueno, lo que quería decir, de todas maneras, estamos perdiendo el hilo muy fácilmente, Mike. Estamos perdiendo muy fácilmente. Pero nuevamente, se suele pensar de que por cuanto más ambicioso seas con el recorte del gasto público estructural, más va a afectar a los más desfavorecidos, a los más pobres. Y no, es exactamente al revés. Por cuanto menos trates de recortar el gasto público estructural, más atribuciones tiene el Estado sobre la economía, más dinero detenta, más dólares retiene para sí mismo para poder funcionar, para seguir manteniendo el aparato público burocrático, y menos recursos tienen quienes menos tienen. Valga la redundancia, menos recursos tienen los más pobres, menos posibilidades tienen los pobres para salir por sí mismos adelante. Es decir, los políticos, cuando tienen miedo de recortar el gasto público estructural pensando que la economía va a caer, no toman en cuenta que el recorte del gasto público estructural se traduce en liberación de recursos. Estás dejando de quitarle recursos a la ciudadanía. Y por cuantos más recursos tiene la ciudadanía, fruto de su propio esfuerzo, fruto de la oferta que hace para solucionar problemas a gente que ni siquiera conoce, a cambio de un legítimo beneficio, pues mayor riqueza va a haber a futuro. Cuanto menos le quite el Estado a la gente, más posibilidades tiene la gente de salir adelante creando riqueza. Esa es la lógica detrás del recorte del gasto público estructural y de la eliminación del número de atribuciones y competencias que tiene el Estado sobre la economía. Por cuanto más ambiciosos son, menos poder con el gasto público, con el recorte del gasto público estructural, menos poder tienen. Y por cuanto menos poder tienen, más poder lo tiene el sector privado. Y más posibilidades tienen de salir adelante creando riqueza. En eso se traduce todo. Pero yo no he visto a nadie hablando del número de atribuciones y competencias que el Estado tiene sobre la economía de manera concreta. Todos repiten, sin entender de qué se trata exactamente, hay que reducir el tamaño del Estado. ¿Y en qué se traduce eso? Reducir el tamaño del Estado es llevar a las atribuciones que el Estado tiene desde La Paz, concretamente con el gobierno central, hacia las autonomías, es decir, de La Paz a Santa Cruz nada más. El Estado, por más de que que lleves algunas atribuciones y competencias, que voy a seguir insistiendo con este término, de La Paz a Santa Cruz, el Estado las sigue manteniendo sobre la economía. La idea es eliminarlas. La autonomía más pequeña y más importante es el individuo, no las autonomías departamentales, no las autonomías indígenas ni municipales ni nada. Lo mejor que se puede hacer en el país es la liberación absoluta o la liberalización absoluta del modelo. Liberación. Eso fue lo que hizo el 21060. Si por medio de la descentralización del aparato público burocrático logramos los ciudadanos mayor control sobre los gobernantes, que ese es el espíritu en realidad de las autonomías, mejor. Pero no es liberalización propiamente, no se habla directamente de las virtudes que tiene la libertad económica en cualquier economía del mundo, como modelo, como aspiración de largo plazo. Eso es algo que hace Estados Unidos, por ejemplo, que desde luego tiene su propia administración pública estatal, muy descentralizada, federalizada, etc. Pero quienes tienen poder ahí, hablando nuevamente de la Constitución, son los individuos, porque la Constitución de los Estados Unidos habla de cómo la ciudadanía puede limitar el poder de sus gobernantes y no al revés. La Constitución de Bolivia, en cambio, les dice a los gobernantes cómo gobernar sobre sus ciudadanos, cómo ejerce el poder sobre la ciudadanía, cómo puede detentar, cómo puede acumular, cómo puede seguir manteniendo el poder sobre la ciudadanía. Es una constitución tan gorda la que tenemos, con tal cantidad de competencias sobre la economía, que es inaceptable al punto en el que nos ha llevado a la peor crisis económica que hemos tenido en 40 años en este país, que tiene exactamente, además, las mismas características que hace 40 años. Había demasiado Estado sobre la economía. Y con el 21 solo 60, sí, efectivamente, se detuvo la hiperinflación, se hicieron muchísimas reformas estructurales, pero el crecimiento no llegó hasta 10 años después cuando hubo que aplicar el plan de todos. Entonces, mi idea, y para que la gente sepa, sobre todo los más jóvenes, lo que hizo el plan de todos
fue reformar el sector de hidrocarburos, el sector telecomunicaciones, mayor descentralización con la municipalización del país y la ley de participación popular, la creación de las AFPs, del sistema de pensiones de ahorro de capitalización individual de largo plazo, que es lo que ha dotado al sistema de mayores recursos como nunca antes en la historia del país, mucho antes incluso de la exportación de gas a Brasil y luego a la Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, mi idea, de manera muy resumida o sintetizada, es ojalá hubiera alguien que pudiera o se atreviera a aplicar el plan de todos combinado con el 21060, es decir, reformas de tercera generación. Eso es práctico. El 21060 garantizó estabilidad y por más agresivo que haya sido con sus reformas, no fue suficiente para alcanzar el crecimiento a largo plazo. Después del gobierno de Víctor Paz vino el de Jaime Paz, que, recordando al gran Cayetano Llobet, Jaime Paz no se convirtió en otra cosa más que en un gran canciller, pero no hizo absolutamente nada. No fue un saludo a la bandera su gobierno. Menos mal no echó por tierra el 21060, si es que es algo para destacar, el hecho que no haya echado por tierra el 21060, que le haya dado cierta continuidad, pero no sabía qué más hacer con ese instrumento, con el 21060. De hecho, quien primero fue demasiado tímido en cuanto a reformas del 21060 fue el propio Víctor Paz Estensoro, porque Víctor Paz Estensoro no se atrevió a privatizar las empresas públicas estratégicas, empezando por YPFB. Sí, efectivamente hubo relocalización y demás, eh, pero el Estado seguía reteniendo recursos en ese momento. Y por eso digo, como el 21060 no garantizó crecimiento o no se aprovechó de las mayores virtudes que tiene la libertad económica, recién con el plan de todos de Sánchez de Lozada, el primer Sánchez de Lozada 93, 97, implementó el plan de todos y recién comenzamos a crecer para que no viniera el gobierno de Banzer y más aún el de Tuto Quiroga para boicotear todo el plan de todos con los propios errores del propio Sánchez de Lozada de entonces, por supuesto, y el resto es historia. Luego vino el segundo Sánchez de Lozada en 2003 con sus obras con empleos, un plan económico 100% keynesiano, con la idea de intervenir nuevamente en la economía, echando por tierra en gran medida el plan de todos, etc. Bueno, los errores que tenemos al día de hoy se pueden rastrear a por lo menos octubre o febrero negro del 2003. Y si no, al propio gobierno de Avance, que fue el primero que instauró la subvención a los hidrocarburos, que no nos hemos podido quitar de encima hasta el día de hoy, y que luego Carlos Mesa reforzó. Es que ha sido falta de visión de mucha gente, Maggie, y lo que estamos viviendo hoy es, menos mal no está peor la situación, que es increíble, pero por muchas cosas, pero podría considerablemente, estar considerablemente peor. Pero nuevamente, existe la posibilidad de que cualquiera de los candidatos que vaya a ganar el 17 de agosto o en noviembre, Samuel Doria Medina o Toto Quiroga, por como se ven las encuestas ahora mismo, existe la posibilidad de que las cosas salgan mal, que por tanto no necesariamente el movimiento al socialismo, pero sí la izquierda radical vuelva al poder en este país. Y si Mi- vuelven, podríamos no deshacernos de ellos los próximos 20 años. Claro, vas a anotar, por favor, porque después vos te vas a olvidar y yo también. Viene una tandada, una pregunta en combo. Son varias a la vez. Vamos a ver, Lo primero que quiero es que aclares qué es keynesiano. Porque claro, Mauricio y los economistas y los políticos saben perfectamente, pero quiero que todos los que estamos de este lado, que no tenemos idea de las cosas de fondo, nos explique Mauricio. Y lo digo, como acá es sin Photoshop, pues yo había pensado voy a ir a Google y voy a buscar, pero es que no debo ser la única, ¿no es cierto? La gente que nos está escuchando tal vez comparta conmigo esa preocupación. Y eso que aquí ya me he dejado afuera varias cosas. Para que quede claro, muchos de los argumentos al que se recurren para decir no, los que quieren menos estados y más sector privado, solamente están pensando en cómo van a ser más gordos los que se enriquecen
el Estado es fundamental para garantizar salud y educación, porque si se privatiza iba a haber mayor diferencia en la gente. Bueno, si yo pienso en lo que está ocurriendo ahorita, digo, ¿cuál es el beneficio? Porque estamos viendo, sobre todo en el sector salud, que no hay recursos absolutamente para nada, paro de los trabajadores, la gente haciendo fila desde la madrugada, peleándose por una ficha. Digo, para que este argumento no tenga, digo, no tiene en realidad un asidero, ¿no? ¿Cuál es el beneficio que está dando ahorita realmente el Estado concentrando los recursos supuestamente para asegurar salud y educación fundamentalmente para todos? Segundo, ¿cuál es el impacto que puede tener estas medidas de fondo en la gobernabilidad? Estoy pensando 21060 o relocalización, fueron propuestas o medidas que provocaron muchísimos problemas sociales violentos, en muchos casos con muertes de por medio. Y no lo puedo, porque me viene ahorita a la cabeza por todo lo que ha construido también el MAS, sobre todo el bloque de Evo Morales, de esta reacción, de estas protestas en las calles violentas, con dinamita en mano, hacha, lo que fuera, armas incluso, ¿no? Que ese es uno de los temores. ¿Qué vas a hacer con este señor que está arrinconado, pero que es un error pensar que por eso está muerto? No está. Lo estamos viendo el impacto que tiene ahorita en la votación del MAS, que del Castillo no tiene nada, o de Andrónico, que es hijo de Evo Morales. Tercero, ¿qué rol jugarían en este caso las autonomías? Si bien la principal autonomía es la individual, como lo has dicho vos, hay una pelea muy grande y la bandera ha sido siempre, últimamente, sobre todo en Santa Cruz, por las autonomías departamentales, fundamentalmente. Hablamos de autonomía municipales, departamentales, pero en los hechos eso no funciona. El gobierno se queda con el 80 y tanto por ciento, ya ni me acuerdo de los recursos, les ha quitado competencias y les ha atribuido tareas que no les competen para que cubran por lo menos presupuesto. Tercero, has dicho que podríamos estar peor, que afortunadamente no es así. Cuando decís que podríamos estar peor, significa que podríamos estar ¿cómo? Pobre Mauricio, le he hecho 4 en una. No, yo he anotado 6. O 6. Ve, hasta ahí me he Bueno, perdido. bien que les he anotado, si no vamos a perder nuevamente el hilo. Bueno, ¿qué es keynesianismo? Keynesianismo. Keynesianismo es un término muy utilizado a raíz de un economista que se hizo muy famoso, que, bueno, se decía economista, pero había estudiado apenas 6 años, perdón, no 6 años, 6 meses con Alfred Marshall, que fue un economista que sí fue muy reconocido, sobre todo en el ámbito académico-científico, Alfred Marshall, entre finales del siglo XIX y principios del XX. Keynes es un economista del Reino Unido que se hizo muy famoso alrededor de la crisis de la Gran Depresión de los años 30, que surgió en Estados Unidos y que se propagó al resto del mundo, desde luego. Keynes insistió en que, sin tener un diagnóstico claro sobre qué es lo que había sucedido con la Gran Depresión, sobre cuáles eran las causas de la Gran Depresión, decía que si bien él creía en el capitalismo y el libre mercado no era perfecto como quienes lo defendían le atribuían, ¿no? Decía, no es tan perfecto como ustedes dicen, por tanto, hay algunas cosas que el libre mercado no es capaz de hacer, y es más, probablemente la caída en bolsa haya sido por falta de regulación estatal sobre ese libre mercado, es decir, los espíritus animales de los que hablaba Keynes. Entonces, les dio argumentos a los gobernantes de entonces para controlar la economía, dado que había habido un desplome en bolsa extraordinario y se había iniciado la Gran Depresión. Paradójicamente, las medidas que se implementó concretamente con Roosevelt en Estados Unidos agravaron la situación porque intervinieron la economía de manera muy, muy agresiva. No vamos a hablar ahora mismo de cuáles fueron las causas de la Gran Depresión, pero fueron precisamente por las intervenciones de
presidentes como Hoover o la creación de la propia Reserva Federal en 1913, previamente, que extendió el crédito a mansalva en los Estados Unidos y que creó previamente una burbuja especulativa y más propiamente en bolsa. De ahí nacieron los famosos años 20. Eso fue lo que sucedió alrededor de la Gran Depresión. Pero las medidas que implementaron el señor Hoover y el señor Roosevelt fueron implementadas con inspiración meramente keynesiana. Es decir, Keynes les dijo a estos señores, ustedes tienen que intervenir lo más posible en la economía, tienen que implementar controles de precios, confiscar el oro físico, hacer reformas monetarias, mayores controles y regulatorios a quienes operan en bolsa, y bueno, muchísimo control. Pero por sobre todas las cosas, hay que reactivar la economía a corto plazo, incrementando el gasto público y mejor si es en obras de infraestructura, porque estas son cosas que no va a ser capaz de hacer el libre mercado. Bueno, el principal problema de todo esto hasta aquí, Maggie, fue el origen de la inspiración de esas ideas de Keynes. No tenía un diagnóstico sobre qué es lo que había sucedido con la economía realmente, por qué había caído, por qué había habido primero un auge ficticio previo, y sin un diagnóstico claro, sino solamente con suposiciones, les dijo a los gobernantes qué es lo que tienen que hacer. Peor aún, los gobernantes a ciegas confiaron en este señor llamado John Maynard Keynes, presuponiendo que la causa detrás de la crisis era el libre mercado. No hay sector en el mundo como el financiero más intervenido. No hay otro sector de la economía más intervenido por el Estado que el financiero en el mundo y más aún en Wall Street, en Estados Unidos. Bueno, esa fórmula de la intervención del Estado por medio del incremento del gasto público y, por cierto, del endeudamiento desorbitado, se mantuvo durante mucho tiempo hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial, que justificó todavía más el gasto público, el incremento del gasto público. Muchos dicen que lo que realmente sacó a Estados Unidos de la crisis fueron las medidas keynesianas, con un conjunto de factores. Luego intervino la guerra, pero fue un régimen que duró hasta que llegaron los años 70 y el régimen económico que se había implementado a raíz de la depresión de los años 30 derivó o degeneró el famoso fenómeno del estancamiento inflacionario, estancamiento con inflación. De tanto gastar, de tantas atribuciones y competencias que el Estado fue ganando sobre la economía conforme más podía gastar, dejó fuera al sector privado para ofrecer soluciones a gente que ni siquiera conoce a cambio de un legítimo beneficio. Es decir, dejó fuera al sector privado para crear riqueza. El Estado lo hacía absolutamente todo. Y como el Estado, por definición, no sabe solucionar problemas, sino más bien los crea, en todo caso, porque para conseguir recursos se los tiene que quitar a alguien, porque el Estado no crea recursos, sino que se los tiene que quitar a alguien, pues llegaron al estancamiento, ya no crecían. Y para tratar de reactivar nuevamente la economía, la apuesta por la todavía mayor intervención del Estado sobre la economía, por todavía mayor gasto, etcétera, se inventan la idea de que había que devaluar, de que había que introducir dinero por cuanto mayor capacidad fuera posible. Encontrar una manera de devaluar la moneda como un mecanismo de financiamiento. Nixon abandona el último vínculo que había con el patrón oro y se inicia un régimen de tipos de cambio flotantes que no se traducen en otra cosa más que permitirles a los gobiernos crear dinero como un mecanismo o devaluar la moneda como un mecanismo de autofinanciamiento. Entonces, la economía ya había caído, ya se había estancado en los años 70, le introdujeron dinero creado de la nada, y crearon el fenómeno de estancamiento con inflación. Es decir, el hecho de que el Estado haya introducido dinero en la economía no reactivó la economía, sino que agravó el problema. Muchas de esas cosas se las puede identificar ahora mismo y alrededor de la pandemia o de las medidas frente a los efectos de la pandemia o de los encierros más concretamente, etcétera, y hasta el día de hoy. Es lo que respiran los economistas cuando hablan de política económica. ¿Sí? Keynesianismo, de forma sintética para no extenderme demasiado, es intervención cuanta mayor sea posible del Estado sobre la economía, tratando de reconocer que tiene que haber cierto margen para el libre mercado, pero suponiendo que la causa de los problemas en cualquier economía
está en el libre mercado sin siquiera saber qué es el libre mercado, sin siquiera haber leído una sola letra de Adam Smith, David Hume, Cantillon, Bastiat, Jean-Baptiste Say, por ejemplo. Ni siquiera los clásicos, ya ni siquiera voy a hablar de los austriacos o de los escolásticos españoles del siglo de oro del 15-16, de los liberales clásicos del siglo XVIII para adelante, de la segunda mitad del siglo XVIII para adelante. No hay nada de eso, no hay nada de eso. Por eso Keynes, el señor Keynes, sigue tan presente hoy en día. Keynesianismo es seguir manteniendo vivas unas pésimas ideas que se basan solamente en suposiciones sobre las causas de la crisis y más aún sobre lo que es el liberalismo y el libre mercado, y qué es el orden espontáneo, cuáles son las grandes virtudes de la propiedad privada. Y por contra, sin tener en cuenta que las intervenciones que van a tener en la economía, creyendo saber cuáles perfectamente, cuáles son las prioridades que tiene todos y cada uno de los individuos en la economía como para poder manejarla. Es pura arrogancia intelectual en base a suposiciones, pero que al mismo tiempo funciona, al menos en el corto plazo, porque es la excusa perfecta para todos los políticos de ganar en el corto plazo y no pensar en las próximas generaciones, sino en las próximas elecciones y cómo van a ganar en los próximos 5 años. ¿Ok? Y esto tiene Mira, ha mucho que sido ver una con esto. lección sobre keynesianismo. Vamos. Bueno, y con esto vinculo el resto de respuestas también, ¿sabes? Nuevamente, el temor que existe por recortar el gasto público pensando que esos recortes van a generar un impacto demasiado grande en la economía, que por eso va a caer el agregado de la demanda y que además va a afectar con mayor fuerza a los más pobres, es un mito. Y además porque es un mito inspirado en el keynesianismo. En mayor o menor medida, la gran mayoría de economistas de izquierda y de derecha abrazan estas malas suposiciones y estas malas ideas. Keynes, Maggie, ni siquiera era economista. Tuvo una clase de 6 meses o incluso menos con Alfred Marshall. Hay cierta lógica detrás de la teoría general. En ese entonces hubo un debate muy fuerte con Hayek respecto a cuáles eran las causas y cuáles debían ser las medidas frente a la crisis. Pero en medio del debate, cuando ya había publicado la teoría general Keynes, murió, falleció de un ataque cardíaco, si mal no recuerdo, y ya no pudo seguir más, ya no siguió el debate. Y Hayek se quedó solo intelectualmente, no lo apoyaron. Quienes más lo apoyaron a Keynes fueron los políticos que adoptaron sus ideas porque les otorgaba poder. Ideal. ¿Cómo le vas a decir a un político que tiene que recortar el gasto? Si es por medio del gasto que acumula poder. ¿Sí? Esa es la síntesis. Y todo esto tiene mucho que ver con el resto de preguntas que me has hecho. Por ejemplo, ¿qué pasa con el sector salud? A mí me encantaría que el sector salud se privatice, pero ningún político se va a atrever a decir que la salud en este país debería ser enteramente privada porque herejía política, cuando en realidad hoy el sector público en salud peor no podría ser, no es por falta de inyección de recursos, sí, efectivamente el Estado no ha priorizado el sector salud y ha priorizado la propaganda por encima de cualquier otra cosa y la industrialización, etc. El sector salud, como muy bien ha demostrado la pandemia, por cierto, olvidado. Pero no es por olvido de los gobernantes que el sector salud es un desastre, sino porque, nuevamente, por definición, el Estado no tiene la capacidad de administrar absolutamente nada, de hacerse cargo de semejante eh, asunto tan delicado. Quienes mejor lo hacen y está demostrado en este mismo país, y no por eso es considerablemente más caro, es el sector privado. Compara tú, en términos de qué es más caro, uno dice, si uno se hace atender en hospitales y clínicas privadas, la cuenta puede ser muy alta, sí, pero ¿cuánto tiempo, cuántos recursos y cuánto te estás exponiendo tú por hacer fila nada más desde las 3 4 de la mañana para que te atiendan, incluso en emergencia muchas veces, cuando te haces atender en el sector salud? Muchas veces terminas agravando tus dolencias por hacer fila a las 4 de la mañana. Hay mucha gente que no puede darse el lujo de enviar al hijo o al nieto para que haga fila por uno y haya un relevo, si tú quieres, para el momento en el que le están atendiendo. Pero a la gente con enfermedades terminales tienen turno para los próximos 3, 4 meses sin ser atendido, cuando ya no hay nada que hacer realmente. Bueno, pues bueno, la misma lógica con los combustibles.
que sean más Solamente un caros, paréntesis antes pero de que que se me... haya, que sean más caros, Solo, pero que haya. solo un Sí, paréntesis con el tema de salud. Te estoy escuchando y claro, decís, es una herejía, ¿no? Pero tal vez si fuera así, si hubiera mucho más servicios en el sector privado, también eso obligaría que todos regularicen o mejoren el precio que cobran. Porque cada por vez supuesto, esto es más o menos como el Nescafé, ¿no? por Inaccesible. supuesto. Perdón, Claro, seguí, perdón, Mauricio. que la salud sea privatizada en el país, y estás haciendo muy bien en mencionar esto, que la salud sea privatizada en el país, que sea enteramente privada, pero en un régimen de libre competencia. Si algo tuviera que hacer el Estado es garantizar que existe un régimen de libre competencia, que no existan monopolios, ni oligopolios, ni juego sucio, porque hay muchísimo de eso aquí también. Exacto. Y al mismo tiempo digo, hay el sector privado se hace cargo de la salud en un entorno como el actual, donde no existe libre mercado. Entonces, por las propias distorsiones que introduce el Estado compitiendo directamente con ellos, hiperregulando muchos sectores y entrando también en contubernios con los propios, los grandes capitalistas, y no capitalistas del libre mercado, pero sí capitalistas del sector salud, que los hay. Hay contubernios con el gobierno, pero por supuesto. Aquí lo que se vive es mercantilismo, es decir, capitalistas que sobreviven o que acumulan riqueza por los favores que ha encontrado del Estado, que el Estado por medio del gobierno le otorga, le concede directamente a los empresarios privados para que los costos sean tercerizados, para que los, no tercerizados digo más, sino para que los pague un tercero. ¿Eh? De esto no se habla absolutamente nada, ¿no? Es decir, parece una religión decir que el sector, que el Estado tiene que hacerse cargo de la educación y la salud. ¿Por qué? Y no porque el sector privado sea a cargo de la salud y la educación va a ser por definición caro, no, en absoluto, es un mito. Pero bueno, Has tocado en un tema que creo que es importantísimo y de aquí pasamos, sí, al segundo punto, pero mira, daba para hacer una entrevista solamente sobre esto, porque el tema es que todo lo que está ocurriendo y la forma en cómo actúa ahorita, y bueno, no voy a generalizar, pero ahorita estamos para facilitar el análisis, ha hecho tan mala propaganda que de repente es mala palabra y el diablo es el sector privado. correcto, exactamente. Y no hay, y nadie, ninguno de los políticos se atreve, por cierto, no tienen partidos políticos los políticos actuales y candidatos, y por tanto dentro de sus partidos tampoco tienen intelectuales desarrollando ideas. Tampoco hay gente formándose para que en un futuro desarrollen ideas para que terminen siendo propuestas y políticas públicas y más. Pero bueno, me hiciste una pregunta sobre Víctor Paz y el impacto social que tuvo el 21060. Mira tú, yo escribí un artículo recordando los 25 años, los 35 años del 21060, criticando la inspiración que tenía, inspiración intelectual que tenía el 21060, que era meramente tecnocrática, no era liberal. Se acercaba muchísimo al liberalismo, pero no era liberal propiamente, era tecnocrática, y además implementaron el 21060 como una medida para reducir o mitigar el impacto de la corrupción, dado que el Estado tenía demasiadas atribuciones y competencias, una vez más, sobre la economía. Esa era la idea. Y lo mencionaron tanto Goni como Víctor Paz, etcétera, todos que se involucraron en ese entonces. Vamos, que fue fantástico el 21060. Hoy día lo estoy criticando por el contexto en el que estamos, pero si aplicáramos un 21060 hoy, pues sería lo mejor que le podría pasar al país, con todos sus errores. Pero ¿por qué digo todo esto, Mike? Guy Sorman, o Guy Sorman, si tú quieres, un intelectual liberal francés extraordinario, ya de avanzada edad, escribió un libro a finales de los 80 que se llama La nueva riqueza de las naciones, en alusión, desde luego, a la riqueza de las naciones de Adam Smith. Pero fue el inicio de la gran moda del famoso neoliberalismo. Y acuérdate, Mike, que el 2160 llega antes de la caída del muro de Berlín en el 89, llega el 85. Margaret Thatcher ya gobernaba en el Reino Unido y es ella, junto con Reagan, que comienzan esta moda del neoliberalismo, el consenso de Washington en América Latina, etc. Pero Guy Sorman se dio el trabajo de visitar Bolivia y de tener una entrevista con Víctor Paz Estenssoro. En resumidas cuentas, para no extenderme demasiado,
No se olviden, la nueva riqueza de las naciones, Guy Sorman, se escribe Guy Sorman. Lo que dice él es, estos señores de liberales no tienen absolutamente nada. Este señor Víctor Paz no tiene absolutamente nada de liberal. No creen realmente en las reformas que están implementando. Son meramente reaccionarios. Aquí no hay inspiración liberal, pero en absoluto. Son solamente medidas tecnocráticas. Sus palabras. Y hay muchas anécdotas que él mismo cuenta, etcétera. Pero entrevistó a Víctor Paz, Guy Sorman, Guy Sorman, si tú quieres. Bueno, lo primero que sucedió, y además hay muchos, hay incluso papers sobre el propio 21060 ya muy antiguos, alrededor de la misma época que publica su libro Guy Sorman, de Juan Antonio Morales, diciendo que esto no tenía inspiración realmente liberal, no creían quienes implementaban el 21060 ni en el liberalismo clásico ni en el neoliberalismo de nada, muy a pesar de que Víctor Paz dijo en una entrevista también de que se estaba implementando el 21060 también porque iba acorde a los nuevos vientos o a los nuevos aires que estaba respirando el mundo en materia económica o de políticas económicas con la moda de Reagan y Thatcher. Es decir, estamos implementando o estamos haciendo en Bolivia lo mismo que están haciendo Reagan en Estados Unidos y Thatcher en el Reino Unido. Así que no se preocupen demasiado. Aunque este modelo va a durar solamente 20 años. Ya tenía fecha de caducidad por el propio autor o por la propia persona, Víctor Paz solo que implementó el 21060 y nos salvó de que nos sigamos hundiendo en hiperinflación. Además, con todos los riesgos que eso implicaba de que volvieran todas las seguidillas de dictaduras, etcétera, a raíz de la crisis, que existía gran riesgo en ese sentido. Entonces, hay muchos mitos alrededor del 21060 eh, y aún así me encantaría que se lo implemente, pero hay muy poco. Por más que haya sido solamente tecnocrático y no de inspiración liberal, en las propuestas que están haciendo ahora mismo los candidatos. Vamos, copien el 21060, cópienlo y Claro, la rescaten lo mejor pregunta del plan era de si todos. cómo explicar o cómo evitar lo que ocurrió, porque claro, cualquier tipo de estas medidas, y volvemos a la primera Ah, pregunta, correcto. te va a generar conflictos sociales violentos, ¿no? Bueno, el 21060 fue implementado con la estrategia de shock, entre otras cosas porque no eran liberales. Si ellos mismos, Víctor Paz y compañía, implementaron el 21060 sin creer realmente en reformas pro libre mercado o liberalizadoras, no hubo previamente una, si tú quieres, evangelización del liberalismo. Para eso son también los partidos políticos, para evangelizar, para divulgar y defender las ideas que sostienen determinadas políticas, que es lo que no hacen tecnocráticas ciertas medidas cuando se las terminan de implementar. Por eso existen partidos políticos de larga data. Por eso el Partido Republicano y el Partido Demócrata en Estados Unidos, que tienen, aunque ya cada vez menos, eso sí, tienen diferencias de valores muy distintas, radicales muchas veces. Pero tú sabes perfectamente que en Estados Unidos cuando alguien vota sistemáticamente por el Partido Republicano, defiende ciertos valores, principalmente conservadores, religiosos, de libertad de empresa, pero principalmente conservadores, no liberales por eso, sino conservadores. Mucha gente ha estado confundiendo, por ejemplo, por la figura de Trump. En este sentido lo llaman liberal, incluso libertario. Ustedes son republicano más, con distintas facciones distintas a las tradicionales propias del Partido Republicano, pero republicano a fin de cuentas. Y lo mismo el Partido Demócrata. El Partido Demócrata, que se dice liberal en Estados Unidos, y el liberal en Estados Unidos es el de izquierda. Y muchas veces en Bolivia, en el resto del mundo, también se confunde a los del Partido Demócrata, como se les dice liberals, son los auténticos liberales clásicos en Estados Unidos, sino nada más alejado de la realidad. Son exactamente opuestos en todo caso. Pero bueno, nuevamente, ¿por qué hubo impacto negativo? Primero porque Víctor Paz no defendía las, eh, las ideas que están implementando concretamente con el 21060 como liberales, no eran suyas propias, las defendía solamente como una propuesta de coyuntura para salir adelante frente a la crisis, nada más. Pero no era lo correcto por hacer, no era lo que el país debía ser a largo plazo y con objetivos de más largo aliento. No hubo eso. En cambio, si fueran liberales realmente, que espero que se esté traduciendo en esto cada vez más liberalismo, la coyuntura actual,
si hubieran sido liberales, hubieran ido evangelizando ya desde la época probablemente de Banzer y probablemente desde la reforma agraria del 52, desde el 9 de abril del 52. Si Víctor Paz, por ejemplo, hubiera sido realmente liberal o se hubiera convertido conforme pasa el tiempo, no hubiera sido tan sorpresivo y no hubiera habido susceptibilidad en la aplicación del 21 sobre 60 y demás. Bueno, ¿cómo sintetizo esto? Se tendría que haber evangelizado a la gente sobre las virtudes de la libertad económica en este país previamente y desde hace mucho tiempo. Y otra cosa es decir, solamente porque convienen elecciones, no. Yo sí he sido siempre liberal, ustedes vean, asisto a foros y qué sé yo, no. Eso es ser liberal de dientes para afuera, que lo dicen muchos. ¿Soy capitalista? No. Eres vicepresidente del Internacional Socialista, cuyo presidente es uno de los del Internacional Socialista Pedro Sánchez, uno de los más corruptos, si no acaso el más corrupto de la historia moderna de España. Es un escándalo extraordinario, más nefasto el personaje de Pedro Sánchez no podía ser. Pero no se separa, no lo condena, simplemente no lo menciona, Samuel. Pero bueno, es otro asunto. Me preguntaste, gente como el movimiento al socialismo se va a levantar contra el próximo gobierno, si acaso gana ya sea Samuel o Tuto, no porque los afecten las medidas, porque son los más pobres. De hecho, el movimiento socialismo no representa a los más pobres, ni están en su partido, ni están inscritos en sus partidos los más pobres. No, en absoluto. No han gobernado en ningún momento para los más pobres. En absoluto. Seguimos teniendo los mismos niveles de pobreza o incluso más que los que teníamos cuando comenzó a gobernar el movimiento del socialismo. Nos han llevado primero una burbuja extraordinaria con la cual alardeaban de haber reducido la pobreza, pero ahora estamos en una crisis, la peor en los últimos 40 años, que ha vuelto a llevar a los pobres al mismo lugar que los encontraron hace 20 años, o incluso un lugar mucho peor. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿De qué están alargando realmente? Ha sido absolutamente desastroso. Pero el MAS se va a levantar y sus acólitos para tratar de derrocar al gobierno por el solo hecho de que ellos ya no están en el poder. No porque las nuevas medidas los hagan más pobres, si acaso el MAS representa a los más pobres. En absoluto. Por eso digo, si tanto Tutu como Samuel son temerosos de realizar recortes del gasto público porque creen que en consecuencia van a tratar de derrocarlos, pues están mal. La gente va a tratar de derrocarlos ya sea por un recorte del 3% del Producto Interno Bruto o del 30% del Producto Interno Bruto. Entonces, si van a tratar de derrocarlos, que sea por algo que realmente valga la pena, que sea por el 30, 40% del Producto Interno. Esa es la idea detrás de qué es lo que puede suceder si acaso recortan el gasto público estructural de manera demasiado ambiciosa. Y por eso dice, no, solamente vamos a recortar la subvención a los hidrocarburos, etcétera, demasiado tímido. Entonces, no es por capricho intelectual ni tecnocrático que yo digo estas cosas, sino porque existe un verdadero riesgo de que la izquierda radical vuelva al poder, así como sucedió en Argentina, como casi sucede en el Ecuador y todavía no están exentos de riesgo, como en Venezuela, como en Nicaragua y así sucesivamente. Lo que sucedió en Chile con el segundo gobierno de Piñera y así sucesivamente. Vamos, los ejemplos son sobran. Iván Duque en Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Iván Duque en Colombia fue muy temeroso también y vino Petro para agravar la situación que el propio Petro había encontrado. Ha terminado de destruir el modelo colombiano también. Va a ser muy difícil atraer inversión extranjera directa por las propias reformas que está implementando Petro en Colombia en mucho tiempo. Pues bueno, las autonomías. Esto de decir si 80-20, 65-35, lo que tú quieras, siguen pensando en que el Estado es el gran protagonista de la economía. En realidad están proponiendo pacto fiscal. Es que es modificar un poco el peso del Estado sobre la economía, pero solamente un poco. El Estado sigue teniendo las atribuciones, ¿sí?, sobre la economía. Lo que en realidad debería, si queremos tener un cambio radical y positivo, lleno de virtudes gracias a la libertad económica en este país, no deberíamos estar hablando de pacto fiscal, sino de competencia fiscal, de implementar un régimen de competencia fiscal. Llámenle federalismo o autonomías totales, etcétera, no importa, el nombre no importa. Aquí se trata de, nuevamente, ya no sé cuántas veces lo he dicho en lo que vamos de nuestra conversación, de atribuciones y competencias del Estado sobre la economía en sus distintos niveles. ¿Qué es un régimen de competencia fiscal? Competencia fiscal significa que, hablando de competencia departamental fiscal, por ejemplo,
Santa Cruz, por ejemplo, podría atraer cuanta mayor inversión extranjera directa sea posible a cambio de cobrar la menor cantidad de impuestos que sea posible a la empresa privada, que tenga la posibilidad de reducir el IVA unilateralmente en Santa Cruz respecto de los demás países, que no sea una atribución del gobierno central o del Estado central, si tú quieres, que sea una atribución departamental, el cobro de impuestos, el cobro de impuestos a, ¿qué dice? Todos los impuestos, el IUE, etc. Se van a dar cuenta de que por cuantos menores impuestos recaude la administración central de Santa Cruz, mejor va a ser el escenario o mejor va a ser el ambiente pro empresa y por tanto mayor posibilidad de crear riqueza a largo plazo va a tener. Régimen de competencia fiscal. Lo mismo en el occidente del país, Potosí, Oruro, que son los departamentos más pobres del país, podrían hacer exactamente lo mismo. Atraer inversión extranjera directa al sector minero por cuantos menores impuestos se les cobran a estas empresas extranjeras. Por ejemplo, pensando en voz alta. La idea es cambiar el régimen de pacto fiscal o el actual régimen que tenemos por medio del pacto fiscal y cambiarlo por el régimen de competencia fiscal. Pues pro empresa, no pro Estado chiquito, aunque sería ideal también. Y la última pregunta que le insisto, ¿podríamos estar peor? Sí. Ujú. ¿Cuánto peor? ¿Cómo se puede saber qué tan peor podríamos estar? Hicimos alusión varias veces a esta idea también, que si toman las medidas equivocadas ahora mismo los candidatos que podrían ganar en agosto o noviembre, podrían podría volver la izquierda radical nuevamente para socavar los principios de una república liberal, de una democracia liberal, con equilibrio y separación de poderes para seguir atacando directamente a la propiedad privada, no detener los avasallamientos, sobre todo en el oriente del país, que sigan recurriendo a la posibilidad de imprimir dinero o crear dinero de la nada como mecanismo de financiamiento para mantener el mismo nivel de gasto y al mismo tiempo mantener contentas o relativamente felices a sus acólitos o a los miembros del partido de gobierno, entre varias otras cosas, que es lo que ha sucedido en Argentina y que sigamos aislando, por tanto, si acaso vuelve la izquierda radical, sigamos aislando al país, ya no en términos geográficos, sino además en términos diplomáticos y financieros, que es lo que tenemos hoy en día. Pero sí, siempre se puede estar peor, siempre podemos caer peor, la fuga de capitales puede ser todavía mayor, la fuga de cerebros puede seguir siendo todavía mayor, y pues este país puede terminar siendo un páramo. Pero ¿para qué ya vamos a seguir haciendo dibujo libre de qué tan peor podríamos estar si existe la posibilidad? Es lo que dice al menos lo que ha estado sucediendo con la cotización de los bonos soberanos a largo plazo en los últimos 3, 4 meses nada más. Estamos obligados a ser optimistas. Quiero creer que a pesar de que no son liberales los candidatos, que no son lo ideal, lo que yo quisiera en términos ideales, están yendo por el camino correcto, adecuado, y que si acaso se equivocaran, escuchen y cambien su postura para bien, que sean suficientemente humildes en el ámbito intelectual y cambien el rumbo y apliquen las medidas adecuadas para garantizar o tratar de garantizar al menos que no vuelva la izquierda radical a gobernar nunca más en este país. Mira vos, me da ganas de quedarme en cada una de las cosas en esto último. Claro, podríamos estar mejor también, ¿no? El tema es Claro, de que parece que nos hemos acostumbrado nomás a quedarnos, a contentarnos con poco o a normalizar las cosas que ocurren con el tema del combustible. ¡Ah! ¡Qué belleza cuando no tenés que hacer una fila más que 3 horas, por decirte, ¿no? correcto. ¡Hoy qué bien ha bajado 2 puntos el dólar! ¡Aleluya! En fin, ¿sabes qué? Me acordé de cuál fue la preguntita que quedó colgando. Te la hago y luego te pido, para cerrar, que volvás con la idea original. Este modelo está agotado y no hay una alternativa visible. Todavía estamos a tiempo si es que los que están queriendo llegar al poder tienen la humildad de reconocer que no están viendo estos temas de fondo o decir abiertamente no. Yo quiero nomás ponerles unos parches a este modelo y seguir como estamos. Digo, para que sepamos a qué estamos yendo. La pregunta que quedó colgando fue la dolarización. La dolarización. Bueno, es un ¿Qué poco más significa complicado. dolarizar la economía?
La dolarización significa sustituir una moneda por otra, una moneda más sana comparativamente que la otra. Por medio de la dolarización, lo primero que logramos es mantener el control de la inflación. No volveríamos a tener inflación. Desde que se ha implementado la dolarización en el Ecuador el año 2000 hasta el día de hoy, la inflación ha sido de no más del 1, 1,5% hasta el día de hoy, promedio. No ha habido inflación. Incluso ha habido periodos en los que la inflación en Ecuador ha sido menor que la que ha habido en Estados Unidos, con lo cual uno de los mitos sobre la dolarización, que es pensar que si acaso adoptamos el dólar estadounidense vamos a pasar a depender de los Estados Unidos, de Donald Trump, de la Bolsa Americana o de la propia Reserva Federal, que es el banco central que emite los dólares en Estados Unidos y desde Estados Unidos, pues es un mito. No vamos a pasar a depender de ellos si adoptamos el dólar. Nuevamente, ha habido periodos en Panamá, El Salvador y en Ecuador en los que no solamente no ha habido burbujas de activos, el fenómeno de burbujas de activos se atribuye más a las tasas de interés artificialmente bajas que al hecho de adoptar el dólar, tampoco han tenido periodos de inflación iguales o superiores a los que había en Estados Unidos, los han tenido incluso menores. Pero aquí es mucho más importante tener apertura, acompañar la medida de la dolarización con apertura, sobre todo del sector bancario y financiero y de capacidad de atracción de capital por cuanta mayor competencia fiscal haya como en un lugar como Panamá, por ejemplo. Ideal. Bolivia tiene que adoptar el modelo panameño mañana mismo. Y esto lo he discutido con muchos amigos muy entendidos en materia de Panamá, del Ecuador, etc. Otra cosa que es un gran mito es que para dolarizar necesitamos dólares. Sí, efectivamente necesitamos dólares, pero muchas veces se confunde el hecho de tener o no dólares si el Banco Central tiene o no reservas. La idea es eliminar la posibilidad de que el Banco Central tenga reservas, eliminar el encaje legal, eliminar las atribuciones y competencias que tiene el Banco Central o el gobierno, poniendo el Banco Central sobre la economía. Si dolarizamos la economía, ya no necesitamos emitir la moneda nacional. Si no necesitamos emitir la moneda nacional, el Banco Central ya no necesita acumular reservas, porque quien maneja la oferta monetaria con sus sucursales del exterior es el banco privado. Entonces, la gente va a volver a confiar en el sector bancario y financiero una vez que esté seguro de que el próximo gobierno no va a echar mano de sus depósitos por medio de encaje legal para que se convierta en reservas y luego echar mano de las reservas y nunca más las devuelvan si no tienen que entregarle nada al Banco Central los bancos. Entonces la gente tiene que confiar en determinado banco, no en el Banco Central ni en el gobierno. Entonces la primera señal que habría con un proceso de dolarización, que puede ser inmediato además, por cierto, luego hablamos del aspecto técnico de esto, lo que haría es estabilizar la inflación, garantizar que ningún gobierno a partir de esto va a volver a echar mano de las reservas del Banco Central, que no va a concederle este privilegio de monopolio de emisión monetaria para financiar el gasto del Banco Central y por tanto va a ser fiscalmente responsable de manera automática de cualquier otro gobierno. Entonces, ya son varios elementos más que suficientes en favor de la dolarización como para poder implementar. Y me estoy olvidando de algún otro aspecto más. Lo más importante. Efectivamente, para dolarizar una economía se necesitan dólares. Si no hubieran dólares en Bolivia, no habría tipo de cambio alguno. Afortunadamente, respecto de lo que quería hacer Milei en Argentina, que había sido mucho más difícil, dolarizar. Y por eso ha preferido reevaluar el peso, que ha sido mucho más peligroso y caro e ineficiente, comparativamente hablando, pues lo que uno tiene que hacer como gobierno es reconocer los dólares que la gente tiene debajo de sus colchones, en sus bolsillos ahora mismo y que no utiliza más que para urgencias, porque esta economía ya es bimonetaria, es decir, no existe curso forzoso en Bolivia con el boliviano, así como lo hay en Argentina. En Argentina, antes de mi ley, había curso forzoso para el peso. Solo podía celebrar contratos denominados en pesos. Llegó mi ley y dijo, no solamente que ahora puedes celebrar contratos con la persona que va a alquilar tu departamento en pesos y en dólares, sino además en cualquier otro activo. Puede ser en stablecoins, puede ser en criptos, en Bitcoin, puede ser denominada en el activo que ambas partes acuerden. Es decir, existe libre elección de moneda. ¿Sí? De todas maneras, con la libre elección de moneda, eventualmente y de manera asintótica, la gente termina adoptando el mejor activo comparativamente hablando que mayores cosas le permite hacer y mayor valor le permite conservar
conforme pasa el tiempo, que es el dólar. Asintóticamente, de manera espontánea, la gente termina adoptando el dólar con la libre competencia de monedas. ¿Ya para qué nos vamos a tomar tanto tiempo, Maggie, si sabemos perfectamente que lo que quiere la gente aquí son dólares? Ni siquiera Bitcoin, no nada, quiere dólares. Y por eso tiene dólares. Los dólares para dolarizar la economía de Bolivia están. Bolivia tiene dólares. Montenegro, sin ir lejos, ha calculado que la cantidad de dólares que existe fuera del sistema bancario y financiero, circulando en la economía o incluso debajo de los colchones de nuestros bolsillos, carteras, billeteras, es de 10.000 millones de dólares. Lo que necesitaríamos en términos convencionales, que ni siquiera se hacen así los cálculos, es un monto considerablemente inferior. Y lo único que tendríamos que hacer para dolarizar la economía es retirar los bolivianos circulantes, por un lado, sustituirlos por dólares y dólares físicos, desde luego, el circulante, el físico. Y los depósitos que tiene la gente en el sistema bancario y financiero se convierte contablemente. No se necesitan dólares físicos para hacer la dolarización. Así que sí, efectivamente se necesitan dólares, los tenemos, y además se necesita una cantidad de dólares considerablemente inferior a la que cualquiera se imagina o calculaba. Hay un economista con el que discutía y suelo discutir mucho, nos mandamos mensajes por ahí, que dice que se necesitan 45.000 millones de dólares para dolarizar la economía. Esa es la medida del Producto Interno Bruto, que es, vamos, peor cálculo no se puede hacer, por decirlo diplomáticamente, por los errores que conlleva y que implica este cálculo y por los cuales se estarían oponiendo a la dolarización. Lo mejor que puede hacer este país ahora mismo, Maggie, para un cambio radical, para que no soluciona todos los problemas, desde luego, en absoluto. Esto no es el cielo sobre la tierra, pero sí soluciona muchísimos problemas como los que he mencionado. La dolarización sería ideal, sería la medida más disruptiva y que en gran medida garantizaría el límite del poder a los políticos de turno de ahora en adelante, o del momento en que se implementaría en adelante. Y uno de los mejores ejemplos es la dolarización en Ecuador, que el propio Correa, porque era más popular que él la dolarización, no terminó con ella, no terminó trayendo el sucre de vuelta jamás y fue más popular que nadie. Y de hecho, su candidata posterior, Luisa, no me acuerdo su apellido, decía, acusaba más bien a los opositores de querer desdolarizar el Ecuador, cuando en realidad son ellos quienes dolarizaron el Ecuador. Pues bueno, hay que fijarse nada más qué es lo que tiene Ecuador, que no es una dolarización perfecta, que faltan muchas otras cosas para exprimirle o sacar el mayor provecho de las virtudes que tiene, pero solamente para fijarnos qué tan buena sería la dolarización para Bolivia. Hay que fijarse lo que sucede en Ecuador y El Salvador, pero más todavía en Panamá. A mí me encantaría que Bolivia adoptara el modelo panameño y que si acaso el conjunto de Bolivia no lo hiciera, por ejemplo, Santa Cruz, también no tuviera esa visión y dijera vamos a pasar del régimen autonómico y del pacto fiscal a una competencia fiscal con un modelo como el panameño. Sería ideal. Ideal, la capacidad de creación de riqueza que tendría Santa Cruz sería extraordinaria y si fueran inteligentes el resto de departamentos, lo único que harían es copiar el modelo justo. Mira vos, me voy a quedar con algunas preguntas que tienen que ver con esto, ¿no? Cuando hablamos de dolarización, ¿es solamente dolarización pensando en el billete dólar o hay cómo entrarían todas estas otras alternativas que ya están en marcha? Sobre todo estoy pensando en el Bitcoin y demás que hay ahorita, ¿no? La gente ya está recurriendo a otras formas diferentes para mover su plata, pero esto da para otra charla. Quiero que cerremos, mira, te estoy robando media hora por lo menos más de lo que te había pedido, pero creo que vale la pena. Esa es la Sí, ventaja, Mauricio, primero de tener este espacio, que tengo libertad, la libertad individual, no restringida por el gobierno, pero porque podemos hacerte preguntas y sacarte todo el jugo posible en una coyuntura como esta, ¿no? Es muy difícil tener un espacio como el nuestro, donde puedas de verdad hablar a profundidad, como lo has hecho ahorita, sobre temas que creo que ameritan lo que vos has hecho. Pero quiero que cerremos con el mensaje inicial. Este modelo se ha agotado, no hay una alternativa visible y corremos el riesgo de hacer y simular que ha fracasado cualquiera que venga porque está siguiendo las bases del modelo del que se va y el que se va a decir, ve,
ustedes tienen la culpa, o sea, no es el modelo el que está mal, sino los que eventualmente estaban en el poder y la cosa sigue. Quiero, por favor, yo no lo he dicho como debería de ser, porque el tipo de la película sos vos. No, pero has captado muy bien la idea. ¿Qué se quiere decir con esto en términos muy sintéticos? Los candidatos actuales de oposición que parece que podrían ganar las elecciones por primera vez en 20 años y además que podría haber segunda vuelta, así que por tanto cualquiera de los dos podría dominar el legislativo y podría combinar y hacer pactos y demás, no proponen un modelo alternativo al del movimiento socialismo, sino cambiando solamente algunas piezas, aunque claves, pero sigue siendo el mismo modelo. Son piezas claves, pero siguen siendo el mismo modelo. Lo que sí quiero, y esto no garantiza que vayamos a salir a la crisis de largo plazo, tal vez puedan estabilizar en el corto plazo, y eso, no sé. Pero, como decía también en un principio, estamos obligados a ser optimistas, y existen vetas de optimismo. ¿Cuáles son algunas de esas vetas? Para mencionar solamente una. El solo hecho de que alguien como Samuel Dora Medina o Tuto Quiroga estén, por ejemplo, Samuel haciendo alusiones o tratando de copiar lo mejor de mi ley para la estabilización de corto plazo en Argentina, entendiendo que tiene que recortar lo más posible el gasto público estructural. Eso está muy bien, eso está sensacional. Me quiero concentrar en el corto plazo. Y al mismo tiempo veo a alguien como Tuto Quiroga aceptando algunas ideas de alguien como Jaime Duny de los liberales, a pesar de que Tuto Quiroga no les ha hecho caso a los liberales en los 20 años que lleva corriendo como candidato. Pero quiero creer que existe cierta inclinación a escuchar a los liberales y al liberalismo o a saber un poco más del liberalismo y que estén dispuestos a escuchar algunas advertencias sobre sus ideas, sobre las ideas de política económica que pretenden implementar para que esto no se salga de control porque existe la posibilidad. Si implementa, aunque sean en el nombre del liberalismo, malas ideas que no son liberales, pues podría volver la izquierda radical. Entonces, quiero creer que están dispuestos a corregir sobre la marcha si cometen algún error y que están dispuestos a hacerse apoyar por algo nuevo, que están dispuestos a comenzar a implementar, aunque sea de manera gradual, un cambio radical en el país y que no sea solamente de dientes para afuera. Quisiera creer que no mucho más adelante verdaderamente se piense en que hay que eliminar el régimen del Estado plurinacional y que retorne a este país el régimen de una república liberal, una democracia liberal con equilibrio e independencia. Es lo mejor que tenemos o que podríamos, a lo que podríamos aspirar en este escenario. Y no estoy hablando de los próximos 100 años, ojalá que sí, pero si por lo menos pudiéramos hablar de los próximos 20 años ya sería bastante. Hay que trabajar, hay que hacer mucho, que no se sientan a la defensiva los candidatos, sino una oportunidad histórica, que no sea justamente la oportunidad que se les ha dado luego de 20 años o incluso más persiguiendo el poder para agravar una situación en la que la gente les está dando toda su confianza, a pesar de la cantidad de votos nulos, blancos e indecisos que hay ahora mismo. Hay que confiar en ese 21 y 19% respectivamente de Samuel y Tuto para creer que están dispuestos a hacer algo diferente a lo que ellos mismos han venido haciendo durante demasiado tiempo. No crean que están ahí por sus aciertos y que sepan que están ahí también por los enormísimos y graves errores que ha tenido el propio movimiento socialismo. Y que si quieren sostenerse ahí o seguir creciendo, van a tener que escuchar a los liberales y van a tener que adoptar propiamente muchas ideas muy concretas en materia de políticas públicas del liberalismo. Clarito, clarito, caserito. Muchas gracias, querido Mauricio, y sobre todo por el tiempo que nos has dado. El tiempo y el contenido que hay en esta hora y media. Te agradezco muchísimo y sé que todo el tiempo que quiera te voy a traer. Quiero decirle a la gente que tengo un privilegio, soy de las privilegiadas, de recibir de Mauricio un boletín de manera permanente. Será hablando de tu boletín y invitando, porque no es que sea, dije yo, un privilegio, pero el que quiera puede acceder bajo algunas condiciones. Sí, por supuesto, muchas gracias por mencionarlo. Por cierto, antes, a mí me honra enormemente que puedas invitarme cada que sea posible a tu programa, que podamos hablar de estas cosas sin rodeos, a que haces preguntas tan inteligentes, tan buenas, tan pertinentes.
sin guiar, sin rodeos en este asunto, sin segundas intenciones, sino hablar del asunto, porque yo sé que le das micrófono a mucha gente que probablemente no piense igual que yo, así que me honra enormemente, por lo cual te agradezco. Y además, hoy día hemos hecho maratón, mejor todavía, por cuanto más cerca estamos de las elecciones, mejor. ¿De qué se trata este boletín que yo le llamo newsletter? Es un newsletter económico semanal dedicado a la economía internacional y el wealth management, a servicios de wealth management concretamente, pero haciendo énfasis desde luego en la economía de Bolivia. Ya ha cumplido 11 años este newsletter. Hoy día se llama Macro Alertness, haciendo alusión a algunos valores, algunos aportes científicos que ha hecho la Escuela Austriaca de Economía, y más concreto todavía, Israel Kirzner. Es un boletín del que hablo, donde hablo cosas que ni siquiera aquí me atrevería a decir, pero que es muy importante que las personas a las que asesoro por intermedio de ese newsletter tienen que saber o no pueden dejar de saber. Hablo de cosas de, por ejemplo, el tipo de cambio. ¿Qué es lo que está moviendo el tipo de cambio? Si eso determina o no la inflación. ¿Cómo va a incidir el movimiento de tasas de interés de la Reserva Federal sobre las inversiones que tienen inscritas en Bolivia, pero que invierten en el exterior, por ejemplo? ¿Qué instrumentos hay para proteger el patrimonio a largo plazo intergeneracionalmente? Hablo de la economía regional de América Latina. Hablo concretamente del caso de Javier Milei en Argentina, si está convenciendo o no, si las reformas que ha hecho van a permitir un aliento de largo plazo en Argentina. ¿Por qué dolarizó? ¿Por qué no dolarizó? ¿Existe oportunidad para que dolarice realmente? ¿Qué es esto de la dolarización endógena en Argentina? ¿Qué va a pasar en Chile en las próximas elecciones? Todo esto. Hay muchas cosas que no puedo abordar como quisiera, porque aunque hayamos hablado hora y media, ahora Maggie, hay muchas cosas que no puedo abordar ahora mismo. Son muchas ideas a las que hago alusión, muchas cosas son técnicas, hablo de fondos de inversión privados, por ejemplo, oportunidades con despachos de abogados especializados, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas, hay mucho para exprimir en este newsletter. Y si ¿Cómo se quieren saber hace de qué se para trata, poder... correcto, que me escriban, que entren a mi página, riosmauricio.com, y por medio de la pestaña contacto me escriban un mensaje que es un email en realidad, y podemos ver qué se puede hacer para que se inscriban, porque no es gratuito, qué implica todo esto y qué van a conseguir cada viernes a primera hora en su email. Yo sigo a la antigua, hoy es todo WhatsApp, TikTok y demás, pero yo sigo con el email y es un instrumento muy interesante, además porque mis clientes tienen cierta edad, no tienen 21 años ni hablan del TikTok, apenas saben lo que es TikTok, por ejemplo, así que hay que saber acomodarse también, pero yo feliz porque es un instrumento difícil de superar el newsletter y el email todavía, hay privacidad, hay un montón de cosas. Pero gracias por mencionarlo. Macro Alertness es economía internacional y wealth management, una vez a la semana, cada viernes a primera hora en el email. Le voy a pedir a Davico, pongamos por favor al pie de la entrevista la página de Mauricio, que facilito, mauriciorios.com si no me equivoco. ¿Sí? Riosmauricio.com. Riosmauricio.com, al revés, este tipo es un fregado. Y voy a despedirme de vos con una frase que siempre está desde hace un buen tiempo al pie de tu editorial. Y por cierto, no dejes de comprar dólares. Cuidado Lasfi, ¿eh? Lasfi no recibe mi boletín. Pero bueno, en fin, sí, no dejen de comprar dólares en cualquier circunstancia. No estoy diciendo que vayan a retirar sus bolivianos del banco, no, compren dólares por si acaso. Nada más. Bueno, Maggie, te agradezco Gracias, enormemente una querido. vez más. Ha sido un Un placer abrazo y que sea un buen cierre de julio. Igualmente, si no es antes, que sea hasta la selección, ya seguiremos comentando. No, va a ser Te antes mando un fuerte seguro. abrazo. Chao, Chao, querido. Maggie. Chao. Un placer. Chao. Gente hermosa, muchísimas gracias por acompañarnos. Miren ustedes que da para sacar un montón de cosas. Después voy a dar el trabajo de volver a escuchar y vamos a ver, Davico, cómo podemos hacer nuestros TikTok. Chao, gente. Hasta mañana. Otra conversación. 1 de agosto, 1 de agosto, mañana. Gente hermosa. Vámonos. Gracias, Davico. Atención Santa Cruz. Las vacaciones escolares se adelantaron debido a la emergencia sanitaria por sarampión. Estas no son vacaciones comunes, sino una medida epidemiológica preventiva para proteger la salud de todos. Por eso, es fundamental actuar con responsabilidad, evitar los viajes interprovinciales e interdepartamentales
Y si el viaje es estrictamente necesario, recordá llevar el carnet de vacunación del menor de 5 años. Seguí estas recomendaciones. Usa barbijo si tenés síntomas respiratorios. Evita asistir a eventos masivos. Verifica que tus hijos e hijas tengan el esquema de vacunación completo, porque si no vacunamos a nuestros niños, pueden enfermar gravemente. El sarampión puede causar neumonía, encefalitis, ceguera, sordera e incluso la muerte. Activate contra el sarampión y ayudemos a cortar la cadena de contagio. Santa Cruz, tierra de grandes pasiones, de promesas y de historia. El Ramón Tahuichi Aguilera fue testigo de la pasión futbolera que marcó la historia de nuestro país. Ahora, el Tahuichi marcará un nuevo hito. Este 22 de noviembre será escenario de la final única de la Copa Sudamericana de Fútbol. Su gobernación de Santa Cruz lo está renovando, cumpliendo con normativas internacionales, estando a la altura de una final continental. Mostraremos lo mejor de nosotros. El Tahuichi estará presente para hacer historia una vez más. Santa Cruz, ni te imaginas.